la clase de hoy. ¿En qué hemos quedado? ¿Se acuerdan más o menos? Creo que la semana pasada no dijimos mucho porque fuimos a parcial. Sí, la Eh, última clase no. el- el- sí, terminamos Veníamos. con lo de los videos, entonces. ¿Cómo? Terminamos con lo de los videos, los Ah, claro, experimentos. sí. Habíamos visto esos videos de los años 60 más o menos. eh, que bueno, que hablábamos sobre conformidad. No sé si llegamos a tocar dos o tres variables que creo que algo nombramos, pero igual lo repasamos. ¿Sí? Que afectaban a la conformidad. Esperen que se sumió alguien más. Eh, Decía, con respecto a la conformidad, que era básicamente ajustarse a lo que hace la mayoría, que podían ser por dos motivos, básicamente, quizás por muchos más, pero bueno, los que se propusieron como hipótesis para diseñar los experimentos eran dos. Por un lado, el informativo, ¿sí? O sea, cuando alguien no conoce algo, hagamos lo que hace la mayoría, que posiblemente tengan más información que yo. Bastante sensato. Eh, y también el normal. Perdón, ¿alguien habló? Bueno, y también el normativo, ¿sí? De vuelta. Hagamos lo que hacen los demás, no ya por información, sino en todo caso porque es la norma, ¿sí? Nosotros algo de esto tocamos cuando todos escribieron sobre desarrollo moral, hablábamos de convención, ¿no? Bueno, tenía un poquito otro sentido ahí porque, bueno, se trataba de decidir entre si algo es bueno o malo. En todo caso, en este caso se trata de evitar la presión social, ¿sí? Bueno, en realidad está bastante relacionado, pero bueno, digamos que en todo caso, acá se ajusta lo que hace la mayoría para evitar la presión social, ¿sí? Por X motivo. En todo caso, pareciera ser que un poco incómoda. Bien, ¿pasa con todo el mundo? No, los experimentos en general, parecido a lo de Milgram, pasaba con 2/3, ¿sí? De las personas, con lo cual siempre hay algunos que se rebelan, ¿no? Pero bueno, en todo caso no deja de ser interesante que hay 2/3 de la mayoría que incluso negando los datos de la percepción, como veíamos en el experimento, ¿no? En la línea donde se veía claramente cuál era más alta, cuál era más baja y demás, más corta, más larga. Bueno, sin embargo, el sujeto decía, no, me parece, no, y respondía como las anteriores. Eh, Bien, no mucho más que eso. Bueno, ¿cuándo cambia eso? Algo en el experimento vimos. Eh, Creo que ya lo vimos como varias veces, así no tendría mucho sentido pasarlo de vuelta. Pero una de las cosas era que, bueno, si le ponemos un aliado, ¿sí? Otra persona más que opine igual que él, en general la persona dejaba de conformarse a lo que decía la mayoría y daba su propia opinión, ¿sí? No sé si se acuerdan que ponían uno, no sé, eran 3 líneas, y los primeros tres decían, bueno, la correcta es la A. El cuarto decía es la C, y en realidad la correcta era la B. Entonces, bueno, se animaba el sujeto real a decir, no, sí, es la B. ¿Se acuerdan de esa parte del video? Bien. Entonces, de vuelta, muy parecido a Milgram la explicación, cuando esa mayoría, sí, que en el caso de Milgram era uno que tenía autoridad, porque sabía del tema, en este caso era un grupo que estaba unificado, bueno, decía algo, bueno, cuando ese decir, ese discurso estaba cuestionado por alguien que pensaba distinto, bueno, se perdía la influencia, ¿sí? Entonces esa persona, ahí no lo mostraron en el video, pero incluso podía dar otra respuesta, o incluso podría ser una persona, de hecho lo hicieron, que tenía anteojos, así como yo, más gruesos, con lo cual, bueno, capaz que esa persona no ve nada, digo, no,
no hay nada para suponer que está viendo mejor que yo. Sin embargo, la conformidad bajaba igual. Así que bueno, un poquito es eso, por un lado. Por otro lado, el tamaño del grupo. Uno diría, bueno, ¿qué le hacemos más caso? ¿A un grupo grande o a un grupo chico? Les pregunto, a ver. Grande. Grande Uno puede ser. grande. Sí, sí, sí. Ojo, hay una tendencia. Acá lo comparaba el experimentador con, o mejor dicho, hay un límite, una frontera a eso. Comparaba con, dice, por ejemplo, cuando prendemos una lamparita, ¿sí? En una habitación oscura. Prendemos una, tiene mucho efecto, se ve, ¿sí? Con lo cual, siguiendo la analogía, la conformidad es grande. Prendemos dos, también. Ya dos personas también, tres también, pero va a llegar un momento, cuatro, cinco, en donde prendamos una más y no haga la diferencia, ¿sí? Bueno, esto es igual. A un grupo de dos personas obedecemos, a uno de tres obedecemos más, y así, pero ya si es uno de 10, no tanto. Bueno, y me dicen, ¿y cómo sabes eso, Luca? ¿Estás adivinando? ¿Te seguiste por la metáfora de la lamparita o qué? No, experimentalmente lo que hacían, a ver, vamos a probar con un grupo de 10 personas, si obedecen tanto, y lo medían, ¿no? De 10 casos obedecieron tanto. Bueno, ahora vamos a probar con dos grupos de 5, ¿sí? Vamos a probar con tres grupos de 2. Y así, lo iban dividiendo, ¿sí? Los grupos. Bueno, cuanto más en cantidad eran los grupos, no necesariamente en cantidad de personas, la gente obedecía más. ¿Qué es lo que concluyeron de esto los experimentadores? Bueno, que en todo caso no importa tanto el tamaño, sí es importante que sea un grupo, ¿no? Porque para ser un grupo por lo menos tienen que ser dos. Pero en todo caso sí que muestran un pensamiento independiente, porque si no, de alguna manera, uno intuitivamente se da cuenta de que todo termina haciendo lo que dice la mayoría y no hay un pensamiento independiente. Entonces pierde efectividad. Ya si eran 10, por ejemplo, todos pensaban igual y no, se están todos copiando. Así que no le hago tanto caso. Así que en general, ¿sí? Influyen más muchos grupos chicos que un solo grupo grande. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces tenemos por un lado, hablamos de tener un aliado, por otro lado, hablamos del tamaño del grupo, y por último, otra de las variables que tuvieron en cuenta es el género, ¿sí? El sexo biológico de la persona en este caso, porque bueno, son estudios de los 60. Dijeron, bueno, ¿qué pasará? ¿Se conforman o se ajustan más a la norma los hombres o las mujeres? ¿Qué se supone que habrá pasado? Les pregunto, a ver, hipoteticemos pensando en los años 60, más o menos. 70, con suerte. No sé, las mujeres. Sí, probablemente las mujeres. Bueno, lo que pasaba era que en principio sí, decían, bueno, sí, las mujeres obedecen más, ¿sí? O se acatan más. Pero bueno, profundizando un poquito y jugando un poquito como hacen los experimentadores con las variables, decían, bueno, no, depende del tema, ¿sí? Si a los hombres se les preguntaba sobre deportes de contacto, sobre armas incluso, esto es en Estados Unidos, calculan que todos tienen un arma más o menos, o por lo menos está la posibilidad. Así que es un tema bastante habitual. Bueno, los hombres sí, en esos casos que eran familiares para ellos, tendían a mostrar más independencia, o sea, tenían una opinión propia, una opinión formal al respecto, y no respondían lo que hacía la mayoría. Bueno, a la mujer le pasaba lo mismo en áreas como, bueno, cuestiones domésticas y en planificación familiar, ¿sí? Me pueden decir, bueno, sí, qué estereotipos. Sí, eran los 60 y sí, era así. Así que bueno, con lo cual, igual así todo, no concluyeron que era una cuestión del género en sí, sino una cuestión de la familiaridad con el tema, ¿sí? Si alguien conoce mucho el tema, es posible, en todo caso, que tenga su propia opinión. Y de hecho, no contradice lo que venimos planteando de entrada con los heurísticos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el de las 4 tarjetas, el experimento, o por lo menos les conté, que había una variable importante, que era la familiaridad, ¿sí? Tomábamos mejores decisiones o más fundamentadas
cuando aquello sobre lo que decidíamos era familiar, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Así que bueno, básicamente no importaba el género en sí, sino qué tan familiar nos era un tema. Así que bueno, tiene sentido. Entonces decimos, cuanto más familiar es el tema, menor conformidad, ¿sí? De vuelta, tiene bastante sentido. Y una variación que encontraron más es que cuando la entrevista o el experimento era así, persona cara a cara con el experimentador, porque bueno, esto se podía hacer, los ponemos en un grupo, les hablamos de afuera de la habitación, les hablamos por teléfono, les dejamos las instrucciones y los miramos de afuera y demás. Cuando la situación era cara a cara, sí que estaba el investigador ahí al lado viéndolo, a los participantes, bueno, en general las mujeres tendían a obedecer o a acatar más, y los hombres tendían a rebelarse un poquito más. Pero bueno, que de vuelta, ¿qué concluyeron? Que en realidad de vuelta no tenía algo que ver con el género, sino con el estereotipo, ¿sí? Que todos creían, ¿sí? O por lo menos que circulaban. Con lo cual la mujer trataba de ajustarse a ese estereotipo de acatar las normas, y el hombre a su vez se trataba de ajustar a ese estereotipo de rebelarse, independientemente de lo que pensaran. Es como que la mujer sí por sí, sí o sí acataba, y el hombre sí porque sí se rebelaba, ¿sí? De vuelta, ¿se entiende ese punto también? Sí. Sí. Sí, sí. Conclusión, a priori no hay ninguna diferencia en la influencia, sí, en el género sobre las influencias. Sí hay estereotipos y bueno, esos son los que terminan teniendo efecto. Y sí también hay familiaridad sobre un tema. Así que bueno, no mucho más para comentar sobre esta, no me sale, sobre este principio de influencia. ¿Mm? ¿Hasta acá más o menos bien entonces? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas publicidades en donde vamos a ir viendo cómo se juegan estos principios de influencia. Van a ver que el que por lo menos le planteo es muy obvio, pero lo interesante es que vamos a ir viendo a través del tiempo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Bueno, a una compañía, por ejemplo, acá elegí la de las cremas para el dolor muscular Bengué, ¿sí? Cómo va haciendo a lo largo de los años, desde el 2013 o 14 hasta la actualidad. La idea es que vayan viendo, ¿sí? Pues lo conversamos, bueno, qué principio de influencia le da importancia primero y cómo va cambiando. ¿Mm? Así que vamos a eso. A lo largo de mi vida. Bueno, si no, es de hace 5 o 6 años la propaganda, creo. O alguno más también. Así que ahí les muestro. A lo largo de mi vida conocí a fondo el dolor. Recibí cientos de golpes, pero tenía claro que nada me iba a dejar a mitad de camino. Por eso, mi aliado es Bengué. Bengué, el producto para el alivio inmediato de dolores musculares y golpes. El único con lidocaína, un anestésico que alivia el dolor al contacto, más un antiinflamatorio que destensa los músculos rápidamente. El producto que siempre usé, ahora está en la Argentina. Bengué, el dueño de mi espalda. Acá está bastante cantado, ¿no? A ver, ¿cuál es el principio de autoridad? Sí, ya se lo dije, el caballo blanco San Martín Juan. ¿Cuál es el principio, sí, de influencia que está acá? El boxeador, man. Bien, bien, bien. Es un personaje que figura como autoridad, ¿no? Igual se los dije, caballo blanco San Martín. Viene a representar la autoridad en un tema. Bengué, en principio, es una crema para el dolor muscular. ¿Quién no es una autoridad en el tema que un boxeador que lo están golpeando todo el tiempo? ¿Sí? Y no cualquier boxeador, uno que es campeón, ¿sí? Pues en ese momento, ese era Maravilla Martínez, si no me equivoco, si alguno corríjame. En ese momento había salido campeón, sí, de algo muy importante en todo el mundo, creo, y bueno, estaba en todos lados. Así que bueno, es la estrategia de usemos a una autoridad en el tema, ¿no? Por lo menos lo que veo yo. Si alguien ve algo más.
Sí, y aparte casi todas las publicidades de ese tipo de cosas siempre son así, de esta manera. Exactamente, ¿sí? Sí, sí. Ahora bien, lo que quiero es que vayamos como para aportar algo, porque si no es bastante obvio el asunto, es viendo que a medida que se van haciendo nuevas propagandas, se van agregando otras cosas. Estos principios de influencia, o yo por lo menos se los presento separados, pero bueno, en la práctica pueden haber varios a la vez, ¿no? Nada impide eso. Con lo cual, así que vamos por un lado, con ese ahora les muestro alguno más que sigue. El fútbol me da muchas alegrías y muchos dolores. El cabezazo del 2, gol, Donati. Así viene el remate, gol, Encina. Bien le dio Diego. Daniel, gol, gol, sí. Pero yo no dejo que ningún dolor me saque del partido. Nini, vale, está gol, gol, sí, es central. Jugando afuera, probé de todo, hasta que descubrí Bengué. Y hoy no lo cambio por nada. Solo Bengué contiene lidocaína, un potente anestésico que alivia el dolor al contacto. En el centro está la ronda, gol. Naproxeno, un antiinflamatorio que destensa los músculos para que el dolor no vuelva a aparecer. Rubén, de zurda, gol. Fuera de la cancha, el dolor tampoco existe. Pero va el nuevo Bengué sin olor. Bengué sin olor con diclofenac. Colman para Rubén, está, gol. El dolor no se siente. El olor tampoco. Bengué, el dueño de tu espalda. Bueno, este era muy parecido al anterior. Vamos con el que sigue, a ver si ya se ve alguna diferencia. Algo nuevo de Bengué está llegando y te va a sorprender. Bueno, arrancamos a entrenar. ¡Vamos! ¡Wow! Le dimos duro hoy, ¿eh? Para que no nos duela nada, usamos el nuevo Bengué desinflamante. Llegó Bengué desinflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada. Es nuevo, es para todo tipo de lesiones. Nuevo Bengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Ahora todos usamos Bengué desinflamante. Che, pasame el Bengué desinflamante. Qué gracioso, ¿eh? Cuando yo diga que entreno con un caballo, tampoco. Caballo, ¿qué haces que no estás entrenando? Todavía no llegaste a primera y ya estás haciendo publicidades. A ver, esperen. Ahora le quería compartir uno más y lo corté sin querer. Bueno, pero a ver, ya con este último, o por lo menos los dos que vimos. ¿Qué vieron en los dos? En los dos comerciales más que les mostré. Dos jugadores de fútbol conocidos. Bien. Esperen que estoy medio colgado porque se me siguieron abriendo videos y demás. Sí, está uno Maxi Rodríguez, ¿sí? Que, bueno, evidentemente también, como el boxeador era una figura, en todo caso, no sé si llegaron a ver, si es cierto que son más viejos los videos, pero bueno, sigue la misma línea en la anterior, una cuestión toda muy seria, jugador profesional jugando en la cancha real, ¿sí? Con un partido, una situación de partido real, ¿sí? Y recomienda, bueno, porque yo me lesiono seguido, entonces lo mejor es Bengué, incluso en la figura muestran todas las partes que te va sanando, ¿sí? O las cuestiones, o los componentes que tiene y demás. Es una cuestión de seriedad, ¿sí? Ya en el último de TVs
yo por lo menos veo que ya se le agrega el humor, ¿sí? Ya ponemos el caballo, ¿sí? Hacemos algunos chistes, y digamos, ya la atención, el centro no sería, bueno, la autoridad en sí, en el deporte, ¿sí? Porque Tevez sigue siendo una autoridad, pero en todo caso ya le agregamos el humor. Habría dos elementos, por lo menos acá, de influencia. ¿Sí? No sé si lo ven eso o no. Bien. Ahora vamos a ver que se sigue potenciando esto y vamos a ver el humor, a qué principio de influencia por lo menos se lo podemos atribuir o desde dónde lo pensamos. ¿Sí? Vamos con el que sigue. ¿Qué es este? Así nos llegan al tercer tiempo. Usen Bengué desinflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada de todo tipo de lesiones. Gracias, caballo. El rugby también te necesita. ¡Vamos, vamos, vamos! Bengué desinflamante. Imparable contra el dolor. El de los rugby. Les muestro dos más y estamos. ¿Qué pasó? ¿Comiste pasto? Usa Bengué desinflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada de todo tipo de lesiones. Gracias, caballo. Andá, te necesitan en otras canchas. Bengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Y por último les muestro Tu casa no es el mejor lugar para entrenar, pero vos sos imparable. Ultra Bengué tiene doble acción contra el dolor, porque tiene naproxeno, un potente antiinflamatorio, y lidocaína, que anestesia al instante. Para los que aman entrenar, no importa el lugar ni el riesgo. Bengué, incluso en estos tiempos, imparable contra el dolor. Bueno, y ahí están los videos, ¿sí? Vistos hoy. ¿Los vieron todos? Más o menos, ¿qué vieron? ¿De qué se trataban cada uno? Si se los acuerdan. ¿Pero desde el primero o desde los últimos tres que nos mostraste? Vamos a hacer un recuento total, así se ve un poquito mejor lo que Como que intento cada mostrar. vez igual iban bajando. ¿Cómo? Cada vez iban como bajando la calidad de los actores. Sí. Por un lado deben ser más baratas, ¿no? Una cosa puede ser eso. Claro, cada vez eran como más baratas. Sí, sí, sí. La Pero autoridad bueno. era cada vez menor. Bien, sí, sí. O por ahí le daban el personaje principal al caballo, como figura de la marca. Exactamente, sí. Tengan en cuenta, un caballo no habla, no le estoy diciendo nada obvio, pero bueno, en todo caso hay que asumirlo necesariamente como una broma. Con lo cual se busca, ¿sí?, explotar, por decirlo de alguna manera, el humor. De hecho, ya para hacer una transición pusieron a Tevez, que es una autoridad en el tema, pero generalmente es una figura que hace bromas, o por lo menos en ese momento, ahora no lo veo mucho a Tevez, pero bueno. No era alguien tan serio como si era el boxeador. Sí, de hecho el ambiente era otro. El boxeador cuando estaba era en la pelea real, sí, estaba él solo, ¿sí? Bueno, acá estaba Tevez con los compañeros en la práctica, ¿sí? Y demás, y el caballo. Y ya en la que sigue, ¿cuál era la que seguía, la de Tevez? La de los que jugaban al rugby. Bueno, ya los rugbyers, no sé, ¿alguien lo conoce a los rugbyers que estaban ahí? No. Bueno, yo tampoco. Posiblemente sean profesionales, la verdad no sabría decirlo, pero en todo caso, desde el vamos no son figuras públicas, ¿sí? Con lo cual yo no podría decir a priori, así como lo veo, bueno, no, estos son autoridad en el tema, pues yo no sé si
juegan al rugby profesionalmente, como para decir, es una autoridad, o se juntaron un día con los amigos a jugar. La verdad no sabría decirlo. Lo que sí, el caballo siempre está. Y esto va en aumento, ¿sí? Y en la última, bueno, una de las últimas, estaban los amigos jugando al fútbol, ese, ¿se lo acuerdan? Que eran todos, y digo los amigos porque ya ni siquiera tenían aspecto de jugadores profesionales, salvo la camiseta, ¿no? Pero uno lo veía y yo, por lo menos a mí, me daba la impresión de que era más un oficinista el que estaba jugando que un jugador profesional. La contextura en sí eran todos medios delgados, corrían, yo lo vi varias veces, corrían no tanto como profesional, tenían con bigotes, ¿sí? Obviamente, cualquiera puede tener un bigote, pero generalmente los jugadores de fútbol no lo tienen, ¿sí? Más bien un oficinista. Y demás, era toda una cuestión de, parecía, nos juntamos a jugar al fútbol unos amigos, donde estoy jugando profesionalmente una cancha con Maxi Rodríguez. No sé si más o menos ustedes sintieron lo mismo o, bueno, bien. De vuelta, apuntan, entonces ya empiezan más a la identificación. Ojo que las personas que usan esto son como ustedes, como cualquiera. Siguiendo con la misma lógica de, bueno, de generar familiaridad, humor, bienestar, bueno, eso nos lleva a otro, ¿sí? Principio de influencia, que es la simpatía, ¿sí? Nosotros tendemos a hacerle un poquito más de caso, por decirlo de alguna manera, o satisfacer, o decir que sí a alguien que nos cae bien, ¿sí? Que a alguien que nos cae mal. Con lo cual, generar humor sería una buena estrategia, ¿no? Para que el producto te caiga bien, por lo menos. De hecho, muy usado. Poner un caballo que hable. Bueno, lo usan bastantes marcas en general. Bueno, y por último, ya la última, ¿se acuerdan cuál era? Sí, la de estar en casa. Bien. Esta ya no puedo decir si era la lógica ideal o inicial de la compañía, pero es muy cuarentena, ¿no? Salió la cuarentena, tenemos que hacer algo relacionado con el tema. Pero en todo caso, seguimos con la misma lógica, porque uno podría haber hecho a las personas que mostraron haciendo ejercicio que los hagan bien los ejercicios, ¿no? Uno puede hacer dominadas en casa, hacerlo bien y estar todo trabado. Puede hacer también ejercicios paradas de manos y demás, ¿sí? Sin embargo, en esto, ¿qué era lo que veíamos? Gente cayéndose, que le salían mal los ejercicios. Exactamente. Capaz que es porque es más familiar para la persona que lo va a comprar. Exactamente, ¿sí? Es más para generar simpatía. Simpatía, cuando hablamos de simpatía, es sentir lo mismo que el otro, ¿no? Yo por lo menos lo veo y digo, sí, a mí me va a pasar eso. Si yo me paro de mano, me rompo la muñeca, quedo tirado. Así que no sé ustedes, capaz que a ustedes les sale bárbaro. Pero bueno, en general, la política, ¿sí? O por lo menos la estrategia de marketing de esa publicidad no era tanto, arrancó hace 5 o 6 años apuntando a la autoridad en el tema, y después se corrió, si se quiere, a una cuestión de simpatía, ¿sí? Yo por lo menos me causaba eso más humor que la seriedad que me causaba el boxeador, ¿no? ¿Queda más o menos claro? O alguno puede hacer otra lectura y es bienvenido. No sé, alguien vio algo más, le parece distinto. Bueno, un poco era la intención de esto y ahora vamos a seguir y vamos a hablar un poco de este nuevo principio que les nombré, pero quería mostrarle un poquito cómo se va viendo en la publicidad, ¿sí? Y la publicidad, porque bueno, es algo un poquito más actual que hablar de Milgram y el nazismo, ¿no? Pero en todo caso, la autoridad sigue estando pendiente, sigue estando presente, sí, y también actúa así. Influye. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en general también hay otras publicidades, antes se usaba mucho, yo por lo menos en las de dentrífico, creo que todas las hace un odontólogo, no sé si más o menos están de acuerdo o no. Sí, sí. Bien, ahora le muestro algunas más, ¿sí? Se nos está por cortar, a ver si llego.
De vuelta, ahora les muestro muy brevemente con, bueno, otros comerciales, igual les muestro 2 o 3, pero para que se vea que la misma idea más o menos se respeta. Un dentista. ¿Escuchan? ¿Ven ahí? Sí. Sí, Sí. lo vemos y escuchamos bien. Bien, están hablando en portugués, igual se entiende. El que tenía en español no lo encuentro. Pero bueno, sirve igual esto. Um dentista, uma dentista, o recém-formado, o para crianças, aquele que cuida da estética, o ortodontista, o que você tem desde criança, aquele que explica tudo, a saudável e o que não descansa, o que tem vocação, o que é pai e seu filho, um futuro dentista. Um dentista, muitos dentistas. E uma recomendação para a saúde da sua boca. Confie em Colgate, hoje e sempre. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. A ver, ¿este cuál era? Estamos aquí para ver cómo la gente reacciona cuando prueba la nueva Colgate Sensitive Pro Alivio. Aplique esta nueva crema dental donde sienta sensibilidad. Y ahora viene la prueba. Rapidísimo. Ay, no, es un alivio. ¿Cómo funciona? Es una nueva fórmula ProArgi que sella instantáneamente los canales abiertos al nervio, bloqueando la sensibilidad. Si te cepillas a diario, el alivio será prolongado. Parece magia. Colgate Sensitive Pro Alivio. Alivio instantáneo y prolongado. Compruébalo tú mismo. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Y por último les muestro. Dental plaque is a biofilm of bacteria that constantly forms on our teeth and is the main cause. Estamos aquí para ver cómo la gente reacciona cuando prueba. Mamá, ¿qué haces comentando mis fotos? Es que si vas a seguir posteando esa bocota, es mejor que esté bien saludable. Usa la nueva Colgate Total 12. Cremas dentales comunes solo limpian los dientes. La nueva Colgate Total 12, con su tecnología innovadora, protege más allá de los dientes, reduciendo bacterias de tu lengua, mejillas y encías hasta por 12 horas. Ahora sí, estamos totalmente listas para el karaoke. Nueva Colgate Total 12, totalmente lista para una boca saludable. Bueno, 3 propagandas de dentríficos. Sí, Colgate. Me tienen que dar algunas acciones en Colgate por publicitar. ¿Qué vieron? Dentistas. Sí, Que esa está en siempre. el primero estaba como la autoridad máxima, era como que el que hablaba y todo. En el segundo como que ya se empieza a incluir al público y, o sea, están en un centro comercial como que es más informal. Y en el tercero ya es la chica con la madre. Claro, sí. Es como que esta cuestión de generar simpatía siempre está. Hubiera sido mejor y no lo encontré ahora, no sé dónde quedó. No sé, pero ustedes seguramente lo habrán visto, que antes, todavía hace unos años más, aparecía el odontólogo solo en el consultorio diciendo: yo uso Colgate porque, bueno, es muy bueno y lo recomiendo a mis pacientes. No sé si lo escucharon. Algunos se me ríen, bueno, lo Sí, o por imité igual. ejemplo, así como que grababan mini entrevistas, lo siguen haciendo en un montón de dentífricos. Como que están ahí como si fuera el dentista y alguien graba y les pregunta: ¿y vos por qué elegís X marca? Y dice: no, la sensibilidad de las encías y nada, todo así. Exactamente, ¿sí? Bien, ahí ya hay otra cuestión importante, porque bueno, una cosa es que lo diga... Antes también estaba la propaganda, ¿o no? O sea, la canción de Colgate, ¿o ¿De no? cuál? De Colgate. Estaba como la cancioncita. Yo me acuerdo, siempre cuando me despertaba para el colegio la escuchaba. Ah, sí, seguramente. Yo hace rato no veo, bueno, televisión no miro prácticamente, entonces puede que haya muchas publicidades actuales que no las estoy viendo.
Igual aparecen en YouTube ahora, así que de alguna manera las veo también. Pero sí, totalmente. Bueno, es interesante esto porque, bueno, está por un lado, sí, las que yo le decía que solamente aparecía la autoridad en el consultorio y demás. Acá está la autoridad, es algo siempre presente, un poco me pueden decir, perdón, ahí estoy. Un poco porque, bueno, un odontólogo es una autoridad en el tema y otro poco porque, bueno, si no ponemos a un odontólogo, ¿a quién ponemos, no? Que nos hable de dentrífico. Con lo cual, digo, habría anuncios en donde se apuesta todo a la cuestión de la autoridad y vimos otros anuncios que no. Por lo menos en el que traían recién y que vimos que estaban en un centro comercial. Que vimos que estaban en un centro comercial, por cómo hablaba, primero que nada, el odontólogo para mí era un conductor que le dijeron ponete esta bata y listo. Pero bueno, igual siempre pasa lo mismo, tampoco son odontólogos de verdad. Bueno, a veces sí ponen la matrícula. Pero en todo caso, ya se imponía la gente, ¿no? Ya ahí yo pensé, conformidad social. A ver qué hacen la mayoría. Inventan un test, ¿sí? La mayoría de la gente, ¿qué elige? Les hacen una prueba. Bueno, supuestamente la mayoría de la gente elige Colgate, porque, no sé, lo elige la mayoría de la gente, por X motivo. Entonces ya ahí tenemos conformidad. No sé si alguno lo vio, le parece que va o no va. Lucas, perdón. Sí. Puede ser que también como que pongan a la autoridad en la frase típica que es la de la marca número 1 recomendada por odontólogos, que la dicen en todas las propagandas. Sí. Y siempre está como como el rol del odontólogo que como que te hacen saber que lo recomiendan. Exactamente, sí. La figura de autoridad acá es principal en toda la línea de, por lo menos, Colgate, que sí, siempre al final terminan con la frase, que creo que lo vimos en uno de los comerciales, pero si no, siempre está. Y en algunos, te digo, cuando ponen más el acento en la autoridad, cuando está hablando el odontólogo, abajo ponen número de matrícula tanto, bla, 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 bla. No sé si lo vieron. Con lo cual, ojo, es en serio, no es un actor. Bueno, será actor y odontólogo en todo caso, pero bueno. Lo ponen. Así que bien, en principio autoridad tenemos siempre. Lo importante es ver que se van agregando otras cuestiones más. Ya el segundo, conformidad, e incluso de la manera de ser en general, el tipo era un poquito amable, por lo menos para mí me caía simpático. Y estoy forzando las cosas. Pero en el otro, vimos otro más. ¿De qué se trataba? De las madres y las hijas, que le decía de que veía las fotos en sus redes sociales. Exacto, ¿sí? Ahí ya traemos madre e hija, una cuestión de familiaridad. Que la familiaridad, habíamos hablado, que también sirve a la simpatía. ¿Sí? Y de hecho no son el único, porque también vimos otro, y además ese era más actual, porque hablamos de las redes sociales, uno se siente más identificado, ¿no? Ya estamos cerca de nuestros años. Así que bueno, pero no se la muestra a la odontóloga en su rol de con un paciente, sino en su rol de madre. ¿Sí? Tiene el delantal igual, ojo, soy odontóloga, estoy dando consejos sobre sonrisas, ¿sí? Sobre dientes. Pero por las redes sociales, porque incluso le había comentado, creo, y demás. Así que bueno, la cuestión de la familiaridad vino para meterse, por lo menos en los comerciales pareciera ser, ¿sí? Seguimos con la autoridad, pero bueno, ya metieron acá simpatía, ¿sí? Por distintas razones la simpatía, o por lo menos nos cae bien la persona, por decirlo de alguna manera simple, sea porque nos resulta familiar, sea porque es agradable de hablar, sea, no sé por qué. Mostraban en uno, ¿sí? En uno de los casos, no sé si se acuerdan que mostraban a los odontólogos, pero eran muchos odontólogos, ¿sí? Como una especie de que hicieron una campaña, ¿sí? En donde decimos, bueno, nosotros miramos, por lo menos el mensaje era, nosotros nos preocupamos por cada uno y demás la marca, pero lo importante es que las escenas que a cada uno lo mostraban en su vida, ¿no? A uno lo mostraban con el hijo, no sé qué escena más se acuerdan, porque yo mucho no me acuerdo. Lo mostraban con el hijo, lo mostraban en la casa a otro, ayudando, no sé si a un bombero o qué. Pero bueno, también el odontólogo no como profesional, que sería autoridad, sino bueno, ejerciendo su profesión en distintos lugares de la vida, incluso hasta en la casa haciendo nada como odontólogo, porque bueno,
No creo que uno esté en la casa sacándose una foto como odontólogo con el niño, pero bueno, puede ser. Pero bueno, en general quiero decir que se empiezan a mostrar un montón de cosas más, siempre con la excusa de la figura de la autoridad. Bien. Así que bueno, ahora a continuación vamos a hablar un poquito más sobre qué se estudió sobre simpatía, ¿sí? Cuáles son las distintas variables, pero bueno, hasta acá más o menos, ¿pudieron ver lo que quise mostrar o lo vi yo solo? Bueno. No, bien, bien. Bueno, genial, ¿sí? Esto, bueno, estos principios de influencia, no sé obviamente si era la intención de los publicistas influir en esto, porque uno también puede decir, no, bueno, es más barato para usar un caballo, ¿sí? Por más que éticamente podemos estar en contra y demás, o incluso lo pueden hacer con animación virtual y demás, que pagarle a Tevez o pagarle a Maxi Rodríguez, ¿no? Así que podría haber una cuestión económica incluso. Pero bueno, desde donde nosotros lo miramos, ¿sí? Nos interesa ver que se usa la autoridad, se usó la simpatía e incluso se ha usado la conformidad. Y ahora me acuerdo que Coca-Cola lo hizo mucho tiempo, por lo menos cuando yo era chico, que hacían la prueba de que te ponían 2 vasos, ¿sí? Uno de Coca y otro de la competencia, que era Pepsi seguramente, y decían, prueba a ver cuál te parece más rico. No sé si eso lo llegaron a ver o soy de otra generación. Y bueno, supuestamente la gente... perdón, ¿dijiste, Miranda? Que no me acuerdo de haberlo visto. Ah, no. Bueno, después se los buscaré, están en el Yo, archivo. Lucas, me acuerdo de haber visto una de Pepsi que sacaban del lugar donde sacaban todas las latas de Pepsi. Una persona sacaba 2 latas de Coca, las ponía en el piso y se paraba arriba de la lata de Coca para buscar una de Pepsi. Bueno, sí, es más o menos. Ahí se ve bien la competencia. Pero bueno, en las que digo yo era como las muestras gratis que dan en los supermercados, que no sé si se seguirá dando, pero bueno, en este caso era con Coca-Cola. Y entonces te ofrecían 2 vasos, sí, sin la marca, son 2 gaseosas, ¿cuál te gusta más? Y la gente tomaba. Y después miraban abajo del vaso y justo era Coca-Cola. Oh, eligieron Coca-Cola, todo el mundo elige Coca-Cola. Bueno, básicamente es así. Así que bueno. Bueno, no mucho más para decir sobre los comerciales, sí que se nos plantea una nueva cuestión, el principio de influencia de simpatía. Obviamente, son grandes organizadores, ¿no? Para tratar de organizar las tácticas, por decirlo de alguna manera. Bueno, en general, cuando hablamos de simpatía es sentirse igual que el otro, ¿no? Cuando hablamos de empatía, por ahí que se usa más, es, bueno, me puedo poner en el lugar del otro, a ver si el otro se siente triste, lo entiendo, aunque yo no esté triste, ¿no? Bueno, simpatía tiene que ver más con el contagio de la emoción, ¿sí? Por ahí el otro está alegre y me lo contagió, y yo me quedé alegre. O el otro estaba triste, bueno, también me puso triste, que, bueno, no está copado, pero es simpatía igual. Así que más o menos la idea está claro de que todos creo que lo entendemos cuando hablamos de simpatía. Bueno, pareciera ser que a la hora de, y repito, todo esto, a diferencia de lo que veníamos viendo, autoridad y conformidad, que se estudió en general en todas las áreas de la psicología, o por lo menos con intenciones, ¿sí? De dar respuesta a grandes cuestiones como el nazismo y demás, bueno, en este caso todo lo que vamos a ver de ahora en adelante, los demás principios, se estudiaron más que nada para publicidad, o para las ventas en general. ¿Qué podemos hacer para que las personas digan que sí? ¿Sí? Es la parte manipuladora de la psicología. Que en realidad no se puede manipular a nadie, es algo que quiera creer en el asunto, pero sí se pueden hacer pequeñas cositas, ¿sí? Que hacen que quede bien algo, un comercial, y por lo menos presenten una buena alternativa, ¿sí? Así que, dicho esto, bueno, con respecto a la simpatía, dijeron, bueno, vamos a estudiarlo, y siempre hacen experimentos con personas que no saben del asunto, así que bueno, puede haber cuestiones éticas en el devenir de la cuestión. Pero bueno, y más o menos lo que encontraron, ¿sí? Partiendo de la base de que tendemos a obedecer o acatar, ¿sí? La palabra que se usa es acatar, ¿sí? Más los pedidos de alguien conocido, ¿sí? De alguien que nos cae bien,
que de alguien que no nos cae bien, ¿sí? Bien, dicho eso, lo que se encontró que lo que afectaba, ¿sí?, a esta cuestión es, por un lado, ¿sí?, el aspecto físico, por otro lado, la semejanza, por otro lado, el contacto o cooperación, y por otro lado, los elogios, ¿sí? 4 variables se fueron variando, ¿sí?, para ver en qué medida o si influían o no, ¿sí? Así que, si más o menos toman apuntes de esas, que van a Perdón, ser... Lucas. Sí. ¿Cuáles son los 4? Aspecto físico, semejanza. Sí, aspecto físico, semejanza, halagos, ¿sí? Y contacto o cooperación, es lo mismo, ¿sí? Gracias. No, por favor. Bueno, así que ahora les voy a contar un poquito de algunos. Mirá, igual voy a agarrar el machete por si no me acuerdo todos. Pero bueno, les voy contando de algunos experimentos que hicieron. Y desde ya que están en la bibliografía que tienen. Bueno, ya abriré el archivo, no importa, se los voy diciendo más o menos me los acuerdo. Bueno, con respecto al aspecto físico, lo que encontraron es que, en general, tendemos a acceder más a peticiones, ¿sí?, de personas que consideramos atractivos, ¿sí?, o nos cae bien, nos resulta agradable, ¿sí?, que a personas que no. ¿Mm? Bueno, normalmente es algo que uno podría decir es bastante obvio, pero también es cierto, está muy infravalorado, ¿sí? Ahora bien, los experimentos y cómo se hicieron no necesariamente se refieren solamente a los rasgos biológicos, sino a cómo uno está arreglado o cómo se presenta en general, ¿sí? ¿Cómo son los experimentos que hicieron? Bueno, básicamente desde una situación, supongamos siempre cómo se mide el aspecto físico, no hay algo objetivo para hacerlo, entonces en general traían fotos o videos de alguien o se los mostraban a alguien, ¿sí? Decían, bueno, puntúan a esta persona, ¿sí?, del 0 al 100, ¿sí?, depende qué tan agradable les parece su aspecto físico, y los puntuaban. Bueno, y después buscaban correlación. Una, por ejemplo, que se suele hacer muy seguido y es muy sencillo de hacer y no, casi que no gastan dinero, es, bueno, vamos a ver qué pasa. El sistema judicial, ¿sí?, las condenas a gente que de aspecto físico parece más atractivo, o a los que no, bueno, las condenas son iguales, y bueno, y agarraban y miraban. Entonces, a ver, ¿cuántas personas hubo condenadas? ¿Sí? Le sacamos una foto, videos o lo que sea, les damos a otras personas para que los puntúen, y supongamos que había un grupo que daba arriba de, no sé, 8 de cada 10 puntos en atractivo, y después los otros menos. Bueno, a los que tenemos, ¿sí?, arriba por encima de 5, digamos, bueno, ¿qué pasó? En general lo que pasaba es que las condenas que le daban eran más bajas. Esto en los 60, 70 Estados Unidos. Me pueden decir, Lucas, bueno, son muy superficiales las investigaciones y demás. Seguramente. ¿Puede que pase solo en Estados Unidos? Seguramente, no lo sé. Bueno, pero en todo caso era una variable a tener en cuenta, ¿sí? De hecho, en general, alguien bien arreglado, o por lo menos que cuida de su aspecto, si en higiene además, bueno, acá uso corbata. Así que se supone que me van a hacer más caso. Representa por lo menos, ¿sí?, tendemos, o por lo menos nos cae bien. No sé, a priori yo diría, sin basarme en ningún estudio ni demás, que bueno, en general decimos, bueno, una persona que se cuida, que se arregla, generalmente sea prolijo o cuidado en los demás aspectos. Así que por ahí deben tener en cuenta el consejo, ¿sí? Medio algo inconsciente a la pasada. Y como argumento a favor también, tengamos en cuenta que la visión, ¿sí?, es uno de los sentidos que más información nos da, con lo cual tomar decisiones rápidas con respecto al asunto, bueno, no sería del todo descabellado, por lo menos evolutivamente tendría algún sentido, ¿sí? Bueno, ¿dónde se usa mucho esto? En las campañas políticas también. Se ha comprobado y estudiado bastante que en general, si a un candidato, digamos, lo maquillan o lo luquean bien, o por decirlo de alguna manera, o estadísticamente se dice que es guapo o atractivo también para la mujer, en general recibe más votos que otro que no, ¿sí? Superficial, si pasa, también. Bueno, así que en general, consejo, traten de arreglarse bien.
No, pero bueno, en general es una de las cuestiones sí que tiene efecto. Lo importante de esto y que se encontró es algo que llaman efecto halo. No sé si alguna vez lo escucharon. Efecto aureola lo van a ver. Bueno, las personas sí que consideramos que son atractivos físicamente o por lo menos tienen estilo o lo que sea, que visualmente nos caen bien, en general tendemos a atribuirles otras capacidades, ¿sí? En general decimos, bueno, no, también son inteligentes, también son muy honrados. Es un caso particular de lo que pasa, en realidad nos pasa, desde el psicoanálisis lo llaman idealizar a alguien, ¿sí? Que en general nos pasa en cualquier relación romántica. Decimos, bueno, me gusta tal persona o mi pareja porque tiene buenas virtudes o buenas cualidades, y llamémosle, no sé, es disciplinado, es honesto, es buena onda, tiene buen humor, etc. Bien, si fuera así el caso, le gustaría a todo el mundo y no es el caso. Así que, en todo caso, lo que se propone desde el psicoanálisis de todas las teorías, no, en realidad vos le ves buenas virtudes porque te gusta. No es que tiene buenas virtudes y te gusta, por el contrario, es porque te gusta que le ves aspectos buenos. ¿Sí? Le podríamos preguntar a mi novia, seguro me va a dar un montón de cosas buenas que nadie las ve, pero bueno, no importa. Pero bueno, el punto es ese. En general hay un efecto que lo van a llamar aureola en el libro, que también es una traducción, pero lo van a encontrar en todos lados como efecto halo. Que en general las personas que consideramos atractivas por algo, tendemos a atribuirles otras cualidades buenas. ¿Sí? De vuelta. Esto no es determinante de nada, pero bueno, es un puntito más. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el otro punto que habíamos tocado? ¿Se entendió más o menos esto? ¿Le parece a alguno que mira, Luca está diciendo disparate? No, se entendió. Bueno, genial. Bien, bueno, por eso también tiene sentido que las modas, los modelos y demás, que obviamente toda esta cuestión es cultural también, ¿no? Los estereotipos de belleza han cambiado a lo largo, ahora están cambiando en vivo y en directo. Pero bueno, en todo caso, considerados según los cánones del momento, bueno, las personas son consideradas atractivas, parecía tener un poquito más de influencia. Bien. Después seguíamos con la cuestión de la semejanza. Ahí me olvidé de contarles que hay algo, una aplicación de ventas, digo, no una aplicación de las que tenemos en el teléfono, sino un uso que en general engloba todo esto un poquito y se ve, ¿sí? Que es, en el libro lo van a encontrar que él lo llama los Tupperware, que es una empresa yankee, pero bueno, acá tenemos las nuestras. Por lo menos nos va a resultar más familiar. Seguramente alguna vez han escuchado, han estado, por ejemplo, el tema de ollas Essen, ¿sí? Por ejemplo, Herbalife, por ejemplo, ¿qué más? Algo más en esa línea. Bueno, todo lo que es cosmética, Avon, ahora pienso, pero hay otras más. No sé si más o menos eso lo escucharon o entienden cómo se vende, cuál es el sistema. Sí, puede ser que no haga mucha publicidad, así por ejemplo en la tele. Claro, sí, por ejemplo, Herbalife no se vende, en realidad no se venden en comercio, ¿sí? Lo que hacen es organizar reuniones, ¿sí? En casas de personas, el que dice, bueno, voy a ser vendedor para ustedes. La dinámica es, organizan reuniones e invitas a los conocidos, a los familiares, ¿sí? Bueno, resulta, o por lo menos según lo presenta el autor y lo que se ha medido, que bueno, es una técnica muy interesante porque en todo caso el que te termina vendiendo el producto no es un desconocido, sino un amigo. ¿Mm? Es alguien que asumimos te cae simpático, porque si no, no sería tu amigo. ¿Sí? Con lo cual es mucho más difícil negarse a la petición de un amigo que a la de un extraño. Tiene bastante sentido, ¿no? Seguramente les ha pasado en algún momento. Bueno, y algo que usaban, ¿sí? Porque no sé si les conté un poco de dónde sale todo esto, cómo se hacen no sé si me confundo si lo conté en este curso o en el otro, pero en todo caso todos estos experimentos que les cuento ahora los hizo un equipo de psicólogos. Bueno, en la cabeza estaba uno que se llama Cialdini, y bueno, y lo que decía fue estudiando a personas que vendían, igual estamos en los 60, 70,
80 también, ¿sí? Personas que se dedicaban a la venta, a hacer que el otro diga que sí. Entonces, por ejemplo, lo que le digo esto del Tupperware, que es allá, que acá sería equivalente a la Essen y demás. Bueno, que básicamente vendían así, ¿no? ¿Cuáles eran las tácticas de venta? Y bueno, una era generar reuniones y conseguir referidos. Por ejemplo, hay vendedores que iban en ese momento, se usaba el puerta a puerta, no estaba Mercado Libre. Hoy Mercado Libre cambió esto. Igual siguen operando las mismas tácticas, pero bueno, les doy ejemplos un poquito más viejos. Y algo que se usaba, por ejemplo, es, bueno, uno iba al vendedor, sí, hola, le ofrezco tal producto y demás, etcétera, bla, bla. Bueno, supongamos que le compra. Bien, ¿y tienes algún conocido o alguien para recomendar que seguramente quisiera que pueda querer estos productos? Bárbaro. Bueno, sí, toma, te recomiendo tal amigo. Entonces ya cuando el vendedor iba a la próxima, bueno, me mandó tal fulanito que es tu amigo, bueno, no decía tu amigo, no, vengo de parte de, ¿les resulta familiar? Bueno, Sí. pareciera ser que abre puertas, ¿no? Pareciera ser que qué, perdón. Que abre puertas, digo, en el buen Sí. sentido. Sí, sí. Tiene lógica, porque bueno, si alguien en que yo confío, que es mi amigo, consumió tal producto, o le hizo caso, o lo que sea, bueno, yo también, ya si confío en mi amigo, como que se traslada la confianza, ¿no? Hoy por hoy, yo conozco, de hecho tengo un amigo que, bueno, se dedica a la venta de celulares, y bueno, lo que hace ya hoy por hoy llegó un momento en donde tiene todos conocidos, familiares de familiares, ¿no? Gente que ya le compró, les envía, o le dice, mirá, tengo tal y tal. Entonces ya cuando habla con el nuevo cliente, es amigo de. Bueno, me contaba que las ventas, en general, todos los que los contacta casi son seguro ventas, ¿sí? Como que ya hay un plus de confianza, si se quiere. Con lo cual, pareciera ser que Cialdini tenía razón. No sé si a ustedes les pasó algo parecido o lo vieron. Por lo menos resulta lógico el asunto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bien, bárbaro. Así que bueno, ese era, como me olvidé de contarles, el ejemplo prototípico que da el autor, pero que es muy, muy actual. En general, todo lo que funciona en todas las empresas multinivel y demás funcionan con esa lógica. Es una cadena de conocidos. Y les ha ido muy bien, así que no podríamos decir que está errada la técnica. Bien, la estrategia. Volviendo a las variables que estábamos manejando. Por un lado, les dije el aspecto físico. Por otro lado, habíamos empezado a hablar, o no sé si empezamos a hablar y me desvié, pero en todo caso de la semejanza, ¿sí? A quien nos parecemos, también tendemos a sentirnos un poquito, o hacerles un poquito más de caso. Bueno, ¿cómo lo midieron esto? De formas muy sencillas. De vuelta, en los 60, 70 todavía no había email, pero se enviaban correos, sí, cartas. Por ejemplo, para que llenen cuestionarios, ¿sí? Hay muchos estudios, ¿sí? Que se hacen así. Hoy por hoy, o te lo envían al email, o te envían, por ejemplo, un enlace de Google en donde vos accedes a un cuestionario y lo completás. ¿Sí? Seguramente el enlace de Google y eso lo conocen. Bien. ¿Qué pasaba con esto? Bueno, que en general la tasa de respuesta no es muy alta, ponele que de 100 te contestan 30. ¿Sí? Bien, bueno. Lo firmaban abajo, Robert Cialdini. Ahora, lo que empezaron a hacer, ¿sí? Es, bueno, vamos a ponerle el que firma que sea parecido al nombre de la persona. No sé, si por ejemplo se llama la persona Micaela Johnson. Bueno, estoy mezclando un poco los nombres. Bueno, entonces el de abajo, el que escribió, se llama Mike Johansen, ¿sí? Y así con un montón de nombres. Algo tan simple como eso, bueno, la tasa de respuesta se duplicaba, ¿sí? Puede ser que lo hayan visto el nombre, puede que sea la explicación otra, pero bueno, no deja de ser sugerente, ¿sí? ¿Qué otro experimento hicieron? De vuelta, 60, 70, está
la cuestión de los estilos de vestimenta, sí, estaban como muy separados. Por un lado tenías el estilo hippie y por otro lado el estilo formal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacían? Bueno, iba uno de los investigadores, se vestía de hippie y, por ejemplo, decía, che, ¿me podés prestar una moneda para hablar por teléfono? En ese momento estaban los teléfonos públicos. Bueno, ¿qué pasaba cuando se lo pedía a una persona que estaba vestido igual que él? ¿Y qué pasaba cuando se lo pedía a una persona que estaba vestido diferente de él? A ver, les pregunto. Si estaba igual que él, cedía, y si no, no. Sí, en general había, por lo que más o menos me acuerdo de los números, en general, si estaba vestido igual que él, más o menos 2/3, o sea, 6 o 7 de cada 10, le daban la moneda. Si estaban vestidos distinto, menos de la mitad, o sea, menos de 5 le daban la moneda. Lo mismo al revés, se podía vestir de hippie y también se podía vestir de manera formal, los resultados eran los mismos, ¿sí? En general, ¿sí? Y de hecho muchos de los vendedores, por ejemplo, en ese momento él estudiaba vendedores de autos, pero hoy de vuelta pasa lo mismo y les puedo dar ejemplos más actuales. Lo que hacían, por ejemplo, vendedores de autos, bueno, parte del protocolo es estudiar el auto en el que llega la persona. Entonces lo mirás un poco con alguna excusa y ves si tiene cosas de que hizo un picnic, o si tiene cosas de que fue a la plaza con los hijos, si tiene evidencia o lo que sea, ¿sí? De que le gusta el golf, o le gusta el fútbol, o lo que sea, o algún partido político, bueno, la idea, y por protocolo, ¿sí? De los vendedores se le enseñaba, bueno, trata de contar una anécdota parecida al asunto, ¿sí? Uno, este auto me viene bien, por la otra vez fue a jugar al golf, estuvo bárbaro, o me gusta tal candidato político y demás. Bueno, en general, y aunque suene muy manipulador, bueno, a ellos les funcionaba. No es algo ajeno a nosotros. Alguien que piensa parecido a nosotros generalmente nos cae bien. De vuelta, no lo hacemos a propósito, pero sí nos sentimos identificados, si se quieren, que es una palabra más linda. Pero básicamente el mecanismo sería el mismo. Tenemos afinidad, tenemos química, diríamos hoy. Así que bueno, por un lado también la semejanza también influye. Bien, como venimos con el tiempo, ya casi se nos va a cortar, así que no tiene mucho sentido de que hable del que sigue. Hasta acá más o menos se entendió, les pareció. Pueden decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero bueno, en todo caso son las cuestiones que hoy se usan, por lo menos para armar publicidad en general, encajan dentro de esto. Hay un montón de subtécnicas. A ver, por ejemplo, ahora me acuerdo de complicidad, ¿sí? Complicidad entra dentro de esto, ¿sí? En lo que cuenta Cialdini, bueno, por ejemplo, cuando vas a comprar algo, ¿no? Te puedo dar una oferta, pero que no se enteren los jefes o algo así. Bueno, hoy por hoy no, yo por lo menos no me acuerdo que me haya pasado, seguramente ustedes tampoco, pero bueno, el otro día, por ejemplo, escuchaba así a alguien hablar, hace un tiempo, digo, ante la cuarentena y demás, un amigo hablar de call center y demás, ¿sí? Una llamada, bueno, y algo que me contaba, ¿sí? De hecho también lo escuché hablando, bueno, por ejemplo decía, no, bueno, era un estudio jurídico, ¿no? Sobre cobrar una cuenta y demás. Bueno, no, sí, nosotros te conseguimos este acuerdo, sí, que el banco te quiere cobrar tanto, pero nosotros lo peleamos porque vos sos cumplidor, ¿sí? Con los pagos y demás. Ah, el cliente, sí, bueno. Entonces peleamos y conseguimos esto. En realidad le estaba presentando un aumento que tenía que pagar algo más, sin embargo se puso al lado de él como que juntos peleaban contra alguien más grande que era el banco, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pero en general eso funciona muy bien, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más. Pero no sé si les resulta familiar, obviamente no todo el mundo escucha a alguien hablando de call center, pero sí la idea de complicidad, ¿sí? De estamos en el mismo equipo. ¿Les resulta conocida? Sí, Bueno, tal cual. Después seguiremos. Hay un experimento sobre esto que no es muy feliz, o por lo menos es con chicos, se los maneja un poquito, pero bueno, se los cuento la próxima. Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá?
¿Está todo más o menos en orden? Sí. Todo bien, Lucas. Buenísimo, bueno. Cualquier cosa me consultan, tienen los textos para leer, que no son muchos. Y bueno, los videos los iré subiendo también por temas y queda más ordenado. Bueno, nos vemos entonces. Chao, gracias, Lucas. Chao, Lucas.